a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso, realmente no es un caso misterioso, pero sí es un caso que me han pedido mucho. Pero igual quise agregarle al final más cosas como misteriosas en cuanto a que les voy a hablar sobre teorías conspirativas ya al final de esta historia respecto a lo que ocurrió. Como ya vieron por el título, les hablaré de Anne Frank o Anna Frank y les contaré como toda la historia que rodea a este personaje súper importante en la historia mundial. Pero bueno, antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo como 1000 millones de redes. Además subo contenido extra que les encantará. Pero bueno, creo que ya no tengo nada más que decir, así que comencemos. El caso de Anna Frank. Annalise Marie Frank, también conocida como Anna Frank, nació en Frankfurt del Meno el 20 de junio de 1929. Ella fue la segunda hija de Otto Frank y Edith Hollander. Igualmente tenía una hermana mayor llamada Margot Frank. Todos eran una familia de judíos y su padre Otto participó como teniente del ejército alemán para la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Otto se da cuenta que probablemente podría montar su propia empresa en la ciudad de Ámsterdam, así que se mudan todos allí. Sin embargo, no encuentra la manera de hacerlo pronto y comienza a ser un empleado del Banco de Frankfurt. En un primer momento el padre se fue a vivir solo a Ámsterdam mientras lograba instalarse y poder traer a su familia, así que Anna, su madre y su hermana se quedarían en la casa de su abuela en la ciudad de Akisgram. Ya para 1933 la mamá de Anna encuentra una casa en la plaza de Merwedeplein, que es un barrio que comenzó a surgir nuevo en Ámsterdam. Ya después su padre cambia de trabajo a una fábrica de mermeladas y se dedica allí el tiempo completo. Desde allí comienzan una vida más normal. Anne y su hermana Margot van a la escuela, su papá trabaja en la fábrica y Edith se dedica al hogar. Durante esos momentos de felicidad en el colegio y de alegría, Anna cumple 13 años, así que su padre decide darle un diario que ella vio el día anterior en una vitrina de una tienda y que le dijo a él que le gustaba mucho. Así que él para su cumpleaños decide dárselo y esta va a ser una pieza muy importante para la vida de ella. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y comienzan las amenazas, Otto trata de emigrar a Inglaterra y Estados Unidos, pero no le es posible. Allí comienza el problema con los judíos y cada vez tienen más problemas de estar en sociedad, así que Anna y Margot son obligadas a ir a una escuela exclusivamente para judíos. Después de seguir fracasando en sus intentos por migrar a otros países, Otto y Edith deciden esconderse junto con su familia. Desde allí se mudan a un lugar que estaba justo detrás en la fábrica que él trabajaba y le comienzan a llamar la casa de atrás. El 5 de julio de 1942 le llega a Margot Frank una carta en la que la obligan a presentarse a un campo de trabajo en Alemania. Por ende, todos deciden tomar la rápida decisión de esconderse y comenzar a vivir en la clandestinidad. Durante las siguientes semanas de su escondite en este nuevo lugar, se van agregando más familias y más personas, entre ellos la familia Van Phelps. Y ya para el año de 1942, por último, se agrega el dentista Fritz Pfeffel. Es así como permanecen 8 personas en este escondite durante 2 años. Obviamente, como están escondidos, no pueden hacer ruido alguno, tienen que estar completamente silenciosos durante el día para que no los atrapen y en algunas ocasiones reciben ayuda de otras personas que saben de su escondite para poderles llevar comida, algunos implementos de aseo, entre otras cosas. Durante estos 2 años de escondite, Anna comienza a escribir en el diario que su padre le regaló por su cumpleaños número 13 todo lo que les ocurre durante este tiempo. Allí ella escribe toda su experiencia mientras están escondidos y también escribe algunos cuentos y algunas frases porque parece que Anna quería ser escritora. Obviamente durante el encierro Anna no tenía muchas amigas, así que decide escribir este diario refiriéndose a Kitty, que probablemente es una amiga que ella se inventó, a la cual dirigía sus palabras. Obviamente, como ella recibió este diario antes de la ocupación, no se habían escondido y por ende alcanzó a escribir algunas historias sobre su vida, sobre sus amigos y sobre lo que vivía antes de que los nazis llegaran. Sin embargo, se ve en el diario la evolución de lo que pasa en esa transición de ser libre a esconderse con toda su familia. Para el 4 de agosto de 1944, la familia es descubierta, parece ser porque alguien los delata. De allí pasan todo un proceso en donde los comienzan a dividir y llegan a diferentes campos de concentración.
Obviamente ya la entrada a estos lugares fue algo terrible para la familia. Desde un inicio se acostumbraba a que los dividían entre hombres, mujeres y niños. Generalmente a las mujeres y a los niños se los llevaban a los mismos campos de concentración, mientras que a los hombres a unos campos completamente diferentes. Anna, su hermana y su madre estuvieron durante un tiempo en un campo llamado Westerbork. Allí Anna fue seleccionada junto a su hermana para ser obligada a trabajar y durante muchos días la obligaban a permanecer desnuda e incluso le raparon su cabeza. Esto era muy constante en los campos de concentración, ya que siempre que llegaba alguien debían raparle la cabeza para que todas se mantuvieran iguales y no se diferenciaran una de la otra. Después obviamente le tatuaron su número de registro y la obligaron a hacer trabajos forzados. Anna y su hermana estuvieron durante un tiempo en este campo, sin embargo ya después comenzaron a seleccionar a las buenas trabajadoras para llevarlas a otros campos. Su madre se quedó allí porque estaba un poco enferma, así que decidieron mejor no moverla y a Anna y a Margot se la llevaron a otro, siendo uno de los más conocidos hasta ahora, Auschwitz. Este se conoce como el peor campo de concentración de la historia, donde más muertes hubo por cámaras de gas. Sin embargo, cuando ella llegó a Auschwitz, aún no se habían instalado cámaras de gas y digamos que esta no era la función principal de este campo, así que por ese lado ella se salvó de morir. Sin embargo, durante su estadía allí comenzaron a abrirlas y obviamente comenzaron a asesinar muchísimas personas. Aún así, durante ese proceso, ella no alcanzó a ser ingresada en estas cámaras de gas, pero sí para el año de 1945, que justamente fue el año del final de la guerra, ella contrajo tifus, que era una de las epidemias más grandes en este momento en los campos de concentración y que mataba muchísimo más que las cámaras de gas. Para los que no conocen, el tifus es básicamente una enfermedad infecciosa que se genera por la suciedad. Esto da una fiebre muy alta, un dolor de cabeza insoportable, erupciones en la piel y también delirio cerebral. Y tristemente esto fue lo que se llevó a Anna. Su hermana mayor Margot murió algunos días antes, pues estaba muy enferma y cayó de su litera, de tal forma que el golpe le dio muy duro en la cabeza y la mató instantáneamente, pero Anna ya después murió de tifus como tal. Lo más triste de esta historia es que solo 3 semanas después de la muerte de Anna, llegarían las tropas británicas a Auschwitz y liberarían a todos los prisioneros, es decir que ella estuvo a 3 semanas de ser liberada antes de morir. Sin embargo, tiempo después de que la guerra termina, se descubre que Otto Frank, su padre, fue el único de los 4 que sobrevivió y le es informada la noticia de que tanto su esposa como sus hijas murieron en los campos de concentración. De ahí se devuelve a Ámsterdam, a la casa de Jan y Miep, que eran amigos de él antes de que todo esto ocurriera, y Miep le entrega el diario de Anna Frank que ella encontró después de que se los llevaran. Se dice que Otto lee el diario completo y se da cuenta de la historia de que su hija escribió durante esos 2 años de ocupación. Queda bastante impresionado con la historia. Para el 25 de junio se realizan unas 3000 copias del diario y Otto decide venderlas al mundo entero. Desde ahí obviamente la historia se hace sumamente popular, se venden muchísimos ejemplares, siendo uno de los libros más vendidos y populares de la historia, e incluso en 1960 se realiza un museo en honor a Anna Frank. Ya para 1980 Otto fallece después de trabajar todo el resto de su vida junto a la fundación de Anna y siendo parte de esta historia. Y bueno, eso es como un resumen muy rápido de quién fue Anna Frank, de su vida y de lo que ocurrió. Obviamente ustedes pueden comprar el diario de Anna Frank y encontrarán absolutamente todo lo que ella vivió con muchos más detalles. Y también pueden buscar muchísima información sobre todo, incluso hay documentales, hay películas que pueden encontrar sobre esta vida de esta persona. Sin embargo, obviamente aquí le traté de agregar su toque misterioso por aquello de Domingo de Casos y porque a ustedes también les gusta este tipo de cosas. Y básicamente traté de buscar algunas teorías conspirativas sobre Anna Frank. Obviamente no son como aterradoras ni nada paranormal ni nada así, pero sí hablan sobre la veracidad y algunas cosas sobre esta historia. Obviamente antes de contárselas yo les digo que no dudo de la veracidad de esta historia, de que realmente ocurrió y de que implicó un evento muy importante para reconocer a todas estas víctimas de este holocausto. La primera teoría y la más importante es la que habla de que realmente el diario es falso. Obviamente, como saben, es uno de los libros más vendidos, uno de los más populares y mucha gente dice que justamente se planeó para que así fuera. Hay varios artículos, varios periodistas que se han encargado de investigar esto y han descubierto ciertas cosas que son interesantes, pero realmente no sé si sean en verdad algo que ocurrió. La primera teoría que apoya que es falso es básicamente que Otto durante toda su vida, después de haber encontrado el diario, se negó rotundamente a que le hicieran pruebas para verificar su autenticidad, es decir, no dejó a nadie revisar las hojas, el material, la caligrafía, absolutamente nada, y esto despertó demasiadas sospechas en las personas.
Sin embargo, después de que Otto murió, obviamente la gente comenzó a tomar el diario y decidieron ahora sí hacerle pruebas. La Caja Alemana de Defensa Legal logró hacer unas pruebas en las que descubrieron que la mayoría o varias de las páginas del diario habían sido escritas con bolígrafos. Vale decir que el bolígrafo no había sido inventado sino hasta 1951 y pues Ana había muerto más de 6 años antes de eso. Sin embargo, algunas décadas antes una señora ya había confirmado que todo el diario había sido escrito con la misma caligrafía, lo cual apoyaba la idea que Ana no lo pudo haber escrito porque estaba escrito con bolígrafo. Igualmente, después de hacer las pruebas de caligrafía, se compararon algunas imágenes de algunas cartas que ella le había escrito a sus amigas algún tiempo antes de refugiarse y se dice que la letra era muy diferente a la del diario. Por otro lado, otra teoría que lo apoya es que básicamente se les hace imposible que durante 2 años nadie se hubiera dado cuenta de la existencia del diario. Igual esto yo lo creo un poco más porque digamos yo de chiquita tenía un diario, yo lo escribía sola en las noches, que nadie se diera cuenta, pero hay mucha gente que duda de la veracidad, pues dicen que es imposible que nadie la haya visto escribirlo y que no le hubieran preguntado ni siquiera qué hacía o algo así. Por otro lado, también hay otra teoría que duda de su veracidad, debido a que hay algunas partes en que hay un lenguaje fuerte y explícito respecto a la sexualidad. Incluso esta frase que está en el diario fue bastante extraña y criticada por la gente, pues dicen que una niña de esa edad no estaría escribiendo algo sobre esto. Aún así hay mucha gente que dice que obviamente Ana Frank manejaba un lenguaje muy maduro, era una niña muy madura para su edad y que a ella le gustaría ser escritora, así que por qué no podría usar este tipo de frases. Igual también, como les digo, es un libro muy importante en la historia y después de que surgió, los alemanes lo convirtieron en un libro de lectura obligatoria para los colegios, por ende se refuerza la idea de su creación con un sentido monetario o de dinero para que la gente lo comprara más y más, lo leyera, además de que estarían obligados por el gobierno alemán a hacerlo. Incluso han sido expulsados varios profesores y personas que han dudado de su veracidad en los colegios. Pero bueno, eso en cuanto a teorías conspirativas que respectan al diario como tal, y hay unas 2 últimas teorías conspirativas respecto a esta historia. La primera es que realmente a ellos no los delataron para que los encontraran en el lugar en el que estaban refugiados, sino que al contrario fue accidental, pues la policía estaba por estos días investigando algunos empleos ilegales y delitos que se estaban realizando en algunas empresas y por ende llegaron a la fábrica donde ellos estaban escondidos. Y por último, la teoría conspirativa como que menos creo y que es como más ridícula, pero ustedes saben que no falta este tipo de teorías, es que ella sigue viva y que fue Audrey Hepburn. Pues se supone que Audrey Hepburn nació en el mismo año que Ana Frank, en días muy cercanos, y que incluso en un lugar muy cercano a donde Ana Frank también nació. Audrey también sufrió muchas cosas del Holocausto, pero logró sobrevivirlo y por ende la gente las conecta. Además dicen que son muy similares físicamente, pero yo no lo veo tanto realmente. Pero bueno, este fue el video de Ana Frank que tanto me pidieron. Realmente no es un caso misterioso o que nos dé miedo, básicamente es un hecho histórico que ocurrió, que es bastante interesante. Nunca me he leído el libro, pero ahora que hice este caso realmente estoy muy interesada en leerlo. Pero obviamente, como siempre, les tenía que buscar algunas teorías y cosas extrañas sobre esto. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan. ¿Creen que esto sí ocurrió? ¿Creen que el diario es real? ¿Que no es real? Cuéntenme si ya conocían la historia de Ana Frank y si de pronto tienen detalles que yo me haya saltado o algo así que creen que pueden ser importantes para complementar este video. Pero ya saben que si les gustó, como siempre, no olviden ponerle me gusta, los deditos arriba. No olviden comentar y dar sugerencias de qué otros casos y videos quisieran que hiciera. Hay uno que tengo planeado para muy pronto que en verdad me encanta. Realmente no sé si decírselos o no, pero sobre una youtuber muy particular que muchos me han pedido y que también me parece muy interesante hablarles de ella. No sé si pueden adivinar quién es, déjenme en los comentarios y ahí vamos a ver si pueden adivinarla o no. No olviden, como siempre, seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo como 1000 millones de redes. Además hago contenido exclusivo para todas ellas y segundas partes de estos videos y esas cosas les van a encantar. Y lo más importante, no olviden suscribirse a este maravilloso canal, me ayuda muchísimo a hacer más videos como este y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.